Muy buenas noches con todos los oyentes de Noches Oscuras. Sean bienvenidos a un episodio más de este canal. Esta noche vamos a hablar de esos momentos que se pueden suscitar en nuestro propio hogar, aquellos fenómenos paranormales que nos es tan difícil creer que nos esté pasando a nosotros. Dicho esto, empezamos con el relato de esta noche. Buenas noches a los oyentes de este canal. Lo que les voy a platicar es algo extenso. Espero que se den tiempo de leerlo. Es algo que me sucedió a mí y a mi familia hace aproximadamente 2 años. Todo comenzó a finales de ese año. Todo era normal, hasta que comenzaron a suceder cosas inexplicables en mi casa. Comenzamos a escuchar en las noches, como si alguien estuviera martillando nuestra pared. Nuestra casita tenía techo de lámina, y por las noches se escuchaba como si las ramas cayeran encima del techo. Lo raro es que al ir a revisar, no había nada. Mi abuelita me cuenta que en las noches, cuando ella se quedaba viendo novelas, de la esquina de la sala escuchaba que la llamaban. Le hacían el típico ch, ch. Ella comenta que le daba mucho miedo. Sin embargo, ignoró esto todas las veces que le ocurrió. Pasó el tiempo y las cosas seguían así. Yo empecé a ponerme muy débil. Me la pasaba todo el día acostada sin ganas de comer ni salir. En esa época me acuerdo que bajé mucho de peso. Las ojeras se me marcaban demasiado y todo el día me la pasaba encerrada. Siempre tenía pesadillas por las noches. No podía dormir bien casi como un mes. Un día mi mamá nos platicó que había tenido un sueño extraño. Ella nos cuenta que en su sueño alguien le jalaba las cobijas. Empezaba a jalarla con fuerza. Ella se aferraba a ellas. Ella también jalaba las cobijas. Nos cuenta que en el sueño sentía la presencia de alguien que la veía por la ventana. Cierta noche, ella se dio cuenta que era nuestra vecina de al lado que estaba parada ahí, viéndola, mientras tenía una sonrisa de oreja a oreja. Claro, todo esto en el sueño de mi mamá. Pasó alrededor de una semana cuando mi mamá decidió irme a hacer una limpia. Recuerdo que la señora nos citó a las 10 p.m. de la noche. Le pidió a mi mamá huevos, una veladora de 7 colores y no sé cuántas hierbas más. Esa noche hacía mucho frío. Llegamos a la casa de la señora. Me sentó. Empezó a decir muchas cosas de mí. Muchas cosas eran ciertas. Y por último, me dijo que alguien nos estaba haciendo un mal, que había hecho un entierro en mi casa. Cabe aclarar que en ese tiempo estaban construyendo un cuarto en el patio de mi casa, por lo cual tuvieron que excavar la tierra. La señora nos dijo que habían enterrado algo ahí, que había sido alguien que nosotras ya conocemos, una vecina. Mi mamá y yo teníamos la sospecha de ella, pero al escuchar eso caímos en cuenta de que sí. Realmente era nuestra vecina la que nos estaba provocando todo esto. La señora que me hizo la limpia me empezó a pasar hierbas, la veladora, y sinceramente no recuerdo qué más hizo. Y en algún momento me empezó a echar cosas en la cara. Tenía un olor muy fuerte, y de la nada yo empecé a tener una fuerza que claramente no tengo. Recuerdo que me quería parar de la silla en la que estaba. Mi mamá estaba junto a la señora que trataban de hacerme sentar en la silla de nuevo. Recuerdo que mi mamá comenzó a llorar. Yo me paraba. Superaba la fuerza de ellas juntas. También recuerdo vagamente que la voz se me cambió. Se me puso más grave y le pedí a mi mamá que me dejara en paz. Pero la señora le decía que no me hiciera caso. Ella decía que no era yo. Y así estuvimos por mucho tiempo hasta que sentí que las fuerzas se me fueron y me quedé sentada en la silla casi desmayada. La señora dijo que un mal se había querido apoderar de mí.
y que me había escogido a mí por ser la más débil físicamente y también espiritualmente de mi familia. Recuerdo que esa noche la señora se sentó en una esquina y empezó a hacer una oración. De la nada empezó a hablar con una voz de hombre. Tenía los ojos cerrados. Se presentó como San Pascual Bailón. Dijo que no tuviera miedo. Dijo que el mal se había ido, que solamente nos daría unas instrucciones para protegernos. Nos dijo que no tuviéramos miedo, que él no era malo, que nos iba a acompañar hasta nuestra casa de regreso. El tiempo se nos pasó muy rápido. Llegamos a la casa de la señora como a las 10, y cuando vimos la hora ya eran casi las 3 de la mañana. Regresamos a mi casa y lo que yo quería era dormir. Esa noche mi mamá se quedó conmigo. Pasó el tiempo, aproximadamente fue un mes, y nuestra vecina se fue. Ni siquiera nos dimos cuenta. Simplemente un día la casa estaba vacía. Tiempo después la pusieron en renta. Sinceramente perdí la cuenta de cada familia que ha pasado por esa casa. Sin mentirles, lo máximo que han durado una familia en esa casa ha sido unas 3 semanas. La mayoría se va. Indagando con los otros vecinos me enteré del por qué sucede eso. Nos contaron que por las noches las personas que se quedan en la casa escuchan lamentos provenientes de un pozo que se encuentra en el sótano de esa casa. Las personas cuentan que por las madrugadas escuchan el llanto de una mujer. Yo vivo al lado de esa casa, pero sinceramente nunca he escuchado tal llanto. ¿Quién sabe? Quizás solamente las personas que habitan en esa casa la escuchan. En fin, este fue mi relato. Muy extenso tal vez. Y tal vez no sea lo más terrorífico, pero para mí sí lo fue. Vivir una experiencia de esas ha sido de lo peor que me ha podido pasar en la vida. Hemos culminado con un relato más de este canal. Y como siempre, pedirles que si les ha gustado este relato, apoyen al video dejando su like. Así pueden apoyar a este canal. Muchas gracias por estar aquí esta noche.